Hola hermanos, buenos días, iglesia amada. Estamos en este día número 22 ya de nuestro reto, más fuerte que Sansón, más determinado que Daniel, más consagrado que Samuel. Desde pequeño Samuel fue dedicado a la obra del Señor. Su madre le entregó para que sirviera como el cumplimiento de un milagro que Dios hizo, una mujer estéril. Y Dios bendijo grandemente a Israel con esta vida consagrada. Se imagina todo lo que puede hacer Dios con su vida, en su familia, en su ciudad, en su país. Hay algún momento donde Dios le dice a Israel, por medio del profeta Jeremías, que cuando fueran llevados cautivos a Babilonia, oraran por el lugar, por la prosperidad de ese sitio donde estuvieran, para que Dios la bendijera. Y es su trabajo y el mío también ser herederos de la bendición de Abraham en el lugar donde Dios nos ha puesto. Recuerde estar orando por las autoridades civiles, el gobierno, por las autoridades eclesiales, por su iglesia, por sus líderes, por sus pastores, por los diáconos. Recuerde también estar orando por las autoridades en casa, por los papás, que en cada uno de esos ámbitos, familia, iglesia, sociedad, en su trabajo también, los líderes sean honrados, sean respetados y que ellos puedan tener sabiduría para guiar conforme al plan de Dios, en amor, en justicia también, pero también en verdad. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los atributos de Dios. No se habla mucho, no es tan seguido que se hable de este atributo. Déjeme pongo aquí la presentación. Y la Biblia describe también a Dios como un Dios celoso y vengador. Quizás no es algo que uno quiera escuchar, porque lo que quiere escuchar hoy en día la sociedad es un Dios de amor, pero de prosperidad. Esa es una corriente que se ha levantado en el último tiempo, una corriente incluso que también se ha levantado como la nueva era, donde le dice a las personas que ellos pueden llegar a ser como Dios, un poco del panteísmo también, de que todo lo creado es Dios y que se debe adorar. Debemos tener mucho cuidado con eso. Recuerde que la Biblia no disfraza, no oculta ni la personalidad de los seres humanos, los muestra tal cual son, con sus errores, heridas, complejos, hábitos, pero también muestra las diferentes facetas de Dios, de su personalidad. Y la Biblia dice que Dios es un celoso y vengador. Recuerde que Dios es espíritu, recuerde que Dios está en un nivel de fuera de todo lo creado, tiempo, espacio, materia, y que el celo de Dios y la venganza de Dios no es como la de los seres humanos, que está condicionada por lo que son y cómo perciben el mundo. El problema con los seres humanos es que percibimos el mundo no como es, sino como nosotros somos. Dios es muy diferente en esa medida. Dios es el diferente, y Él puede juzgar con justo juicio. Y eso también es lo que dice la Biblia. Mire, este pasaje está ahí en Nahum, capítulo 1, verso 2 dice: Jehová es Dios, dame un segundo. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Puede que hasta este punto usted esté pensando, pero ¿qué clase de Dios es el Dios del que nombra la Biblia? Espere un segundo y no se apresure a poner o a fijar un punto de vista aún. El mundo está lleno de injusticias. El mundo está lleno de pedófilos, personas que abusan de niños, que cruzan la línea y abusan de los inocentes, por ejemplo, las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Se requiere un alto grado de maldad para cruzar esa línea. Y hay personas que la cruzan. Y la Biblia dice que contra ese tipo de injusticias Dios está airado. El mundo está lleno de personas que abusan, violan también en medio de la sociedad, que roban, que engañan. Y es contra esas injusticias que Dios está airado.
Es contra ese tipo de comportamientos que Dios cobrará venganza. Y aunque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y en poder, no significa que tenga por inocente al culpable. No significa, como dice Pedro, que Él retenga su ira. Y algunos dicen que no va a cobrar justicia. Lo que pasa es que Dios retiene su ira porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que está pasando es que Dios les ha dado la libertad, o nos ha dado la libertad. Nosotros usamos mal esa libertad, pero Dios no destruye a cada persona. Él quiere que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento. Y el mensaje del día de hoy es ver a nuestro Dios como un Dios que está sentado en su trono, que juzga a las naciones y que no tiene por inocente al culpable. Esto no se predica tanto en las iglesias, esto no es algo que usted va a escuchar, y cuando digo iglesias por lo menos hablo de la iglesia visible. Recuerde, la iglesia visible no es la misma iglesia real, porque no es un mensaje que atraería, pero nosotros estamos estudiando la Biblia no para escuchar lo que nos gustaría, estamos estudiando la Biblia para descubrir la verdad. El Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. No pierda de vista que desde la caída en el huerto del Edén hay un enemigo declarado contra Dios, es Satanás. Y mucho antes, ahí se declara el enemigo de Satanás con la humanidad, pero mucho antes dice la Biblia que cuando fue hallada maldad en él, y él se declara un enemigo de Dios, de su familia, y a partir de eso hace que la maldad se expanda en la sociedad. Es más, dice Efesios capítulo 2, que nosotros fuimos salvos del gobierno del príncipe de la potestad del aire, la cual esa potestad opera en los hijos de desobediencia. Lo que la Biblia enseña es que Satanás, un ser espiritual, está influenciando el corazón de la sociedad. La Biblia dice que al tiempo presente hay quien lo detenga. Entendemos que es el Espíritu Santo el que hace oposición a la obra de maldad, y por esto este mundo aún no es peor. Si usted cree que es terrible lo que se ve en noticias, si usted cree que es terrible lo que está pasando en los países con el coronavirus, los niños que mueren de hambre, las enfermedades, los abusos, será aún más terrible, como dice la Biblia. El día en que la iglesia sea arrebatada, el día en que el Espíritu Santo no permita la sal y la conservación de esta sociedad, porque entonces será liberado Satanás a sus anchas. Pero no por mucho tiempo, porque el Señor Jesucristo regresará también en un caballo blanco para la guerra del Armagedón, y acabará a los malvados con la espada de su boca. Esta doctrina del celo y de la ira de Dios, recuerde, celo no es como el esposo celoso que cela a su mujer sin causa, sin motivo, sino es el celo de lo correcto, el celo de que las cosas sean justas, la ira en contra de los malos, la ira en contra de los que detienen el reino de Dios. Esta doctrina del celo y de la ira de Dios puede ser ofensiva para algunas personas, pero para otras también puede ser un bálsamo y puede ser refrescante. Al saber que Dios contempla la tierra, usted lo va a estar leyendo hoy en medio del Salmo, donde dice que Dios está viendo a cada persona. Y esta doctrina puede ser reconfortante para ayudarnos a recordar que al final el malvado no se saldrá con la suya, que al final Dios le pagará a cada uno según sus obras. El Nuevo Testamento lo dice de otra manera, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y al estar meditando en estos días en los nombres y atributos de Dios, debemos
honrar a Dios, porque es un Dios justo, porque es un Dios que está viendo las obras de cada uno y al final pagará con maldad. Pero recuerde que con la vara que midamos también seremos medidos. No se apresure tampoco en pedir que Dios juzgue tan rápido, porque también recuerde que usted y yo necesitamos de la gracia de Dios. A veces cuando uno está hablando de la santidad y del nivel, debemos hacerlo del nivel en el que debemos vivir, debemos hacerlo también con precaución, porque con la vara que medamos a otros seremos también medidos. Las abuelas tenían un dicho para eso, también un poquito más fuerte, decían como nadie escupa para arriba, no debe usted escupir tan alto, porque debe tener cuidado que en un momento le puede caer en su cara. Y aquí Nahum está hablando de esa personalidad de Dios, está hablando de lo que va a suceder y pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y la respuesta es: nadie. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Hay una escena muy similar en el Nuevo Testamento que nos aclara un poco más este concepto de la ira de Dios. Está en Juan capítulo 2. Recuerde que en el contexto había una franquicia de los fariseos, de los saduceos. Había una franquicia en el templo de Jerusalén de personas religiosas que se habían encargado de hacer de la religión una mercadería. Ellos realmente eran mercachifles, eran personas que no agradaban a Dios, pero tampoco ayudaban a otros a acercarse a Dios. Ni entraban ni dejaban entrar a nadie. Con la cantidad de reglas, recuerde, las reglas en los ritos son inventados por personas para tratar de acercarse a Dios. No así en una relación con Cristo, sino que Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento también. Y dice la Biblia en Juan capítulo 2 que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En el contexto, los fariseos habían hecho de el templo de Dios una cueva de ladrones. Dios quería que fuera una casa de oración, un lugar donde las personas pudieran encontrarse con Dios. Pero estos mercachifles lo que habían hecho era negociar con la fe de las personas, y por eso yo le decía a usted en sesiones pasadas, Dios está airado contra el que hace negocio, contra el que hace negocio en religión, el que se inventa doctrinas para esclavizar a otras personas, para sacarles su dinero, para poderlos controlar. Y Dios está airado, y por eso se requiere el celo y la ira de Dios contra este tipo de personas que, aprovechándose de la vulnerabilidad de otros, de personas que vienen a un local, a una iglesia de alguna manera, y cuando digo iglesia otra vez, una iglesia visible, no que sea una iglesia verdadera a los ojos de Dios, y se aprovechan de estas vulnerabilidades, personas heridas que vienen con daños en su corazón, y al venir con esas heridas, con esos duelos, se vuelven vulnerables y se aprovechan de esas circunstancias para poderlos subyugar, para poderlos controlar. Y aquí lo que Jesucristo hace es que dice el verso 15, un azote de cuerdas, y tuvo ira, tuvo enojo en contra de este tipo de personas. Recuerde que la Biblia nombra de Moisés y del Señor Jesucristo que eran hombres nobles, tranquilos, controlaban su ánimo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque entonces uno podría decir, bueno, la Biblia aprueba el enojo. No tan rápido. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Yo tengo el derecho bíblicamente de estar airado. Y como hemos aprendido hoy, entonces, ¿contra qué debería estar airado? Contra la injusticia, contra la maldad, contra todo aquel que hable mal de Dios, por ejemplo, contra todo aquel que utilice la religión como un medio
para subyugar, para robar a otros. Y quiero que ponga en contexto lo siguiente. La Biblia dice airaos pero no pequéis, es decir, yo debo aprender a controlar mi ira en el momento correcto y de la forma correcta. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira, al ser una emoción, puede llevarme a ser controlado por esa ira, a ser controlado por mis emociones y cruzar límites que no debería. Debo aprender a controlar en el poder del Espíritu Santo esas emociones y puedo expresarlas, pero de la manera correcta. La Biblia nos enseña que debemos ser renovados en nuestra mente, Romanos capítulo 12, porque en la medida en que se renueve esa mente, las emociones serán controladas. Y cuando las emociones son controladas, las acciones serán justas. Muchos de nosotros estamos luchando contra la ira, contra la furia, pero en vez de fijarnos en la acción como tal, deberíamos devolvernos a entender, a buscar qué estamos pensando. Siembra un pensamiento, cosecharás una emoción, siembra una emoción y cosecharás una acción. Entonces, si quiere controlar esa emoción de ira, devuélvase cuando no es justificada, estoy diciendo, devuélvase a por qué está pensando de esa manera y permita que el Espíritu Santo renueve su manera de pensar a través de la palabra, de la meditación en las Escrituras. Entonces, la Biblia justifica algún tipo de ira y sobre todo cuando tiene que ver con la maldad y cuando tiene que ver con el nombre de Dios. Entonces le estaba diciendo, lo voy a poner de esta manera. Jesucristo cuando estuvo en la tierra y cuando los fariseos, los mercachifles abusaban de otros, se llenó de ira. Pero también hubo un momento cuando lo maltrataban a él, cuando lo escupían, que no actuó en contra de ellos, sino que encomendaba su causa justamente. Miren lo paradójico de la situación. Hay un contexto donde están abusando de su persona y él no respondía conforme a eso, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Él tenía control de sus emociones, pero también sabía expresar su ira en contra de todo aquel que se levantaba en contra del Padre. ¿No le parece hermoso y un ejemplo para nosotros en este día que podamos controlar nuestras emociones, que podamos llevar al Señor cautivos nuestros pensamientos y encomendar la causa al que juzga justamente? Esa misma oración era la que hacía Moisés en el Salmo 90 y dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Verso 11. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Moisés decía: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Al meditar en la ira y el celo de Dios, debemos pedirle que Dios traiga sabiduría a nuestro corazón para vivir cada día conforme a lo que a Él le agrada. Dios es un Dios temible. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo como el que nosotros tenemos. Muchos de nosotros pensamos en Dios como un osito apapachable que podemos abrazar. Pero también al meditar en los atributos de Dios no podemos ni debemos perder de vista que Él está irado contra el pecador. Y el Señor Jesucristo pues nos dio evidencia de eso. Hoy el reto es Génesis capítulo 45 verso 1 del 46 al 34, Salmo 12, 1, 8, Proverbios capítulo 4 del verso 14 al verso 17 y Mateo del verso 15, del verso 1 y 2, ahí está mal. Mateo capítulo 15 verso desde el 1 hasta el 12 debe ser. Dame un segundo. Mateo 14, 22 al 36. Ya lo voy a corregir, va a quedar ahí en nuestro grupo de YouTube. El Señor está en su santo templo, Él derrama fuego y azufre sobre los malvados, dice Salmos en el día de la meditación de hoy. Justo es Dios y ama la justicia. Y Proverbios dice: aférrate a la sabiduría, pues ella es tu vida.
¿No le parece importante meditar alrededor de esto? Pedir como Moisés que nos ayude a traer sabiduría a nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestras emociones y también a que podamos ejercer el ministerio que Dios le ha dado a la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad, indignarse contra las injusticias que estamos viviendo, pero indignarse de una manera correcta. El Señor nos ayude para airarnos, pero no pecar, y que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, expresar de la manera correcta, en el tiempo correcto, lo que pensamos, pero de manera que también glorifique a Dios. Señor, gracias porque tu palabra nos revela realmente cómo eres y nos hace bien a nosotros ir a la palabra tuya, Señor, a conocerte un poco más, a entender un poco más de ti, si de alguna manera nuestra mente limitada puede llegar a comprender al Dios eterno. Bendice por favor este día, la obra de nuestras manos. Como meditábamos hoy, ayúdanos a ser de bendición y bendice esta ciudad, este país, este continente, Señor. Prospera, Señor, los negocios, ayúdanos a proveer para las necesidades de nuestra familia, de los que lo necesitan también, de tu iglesia local, de tu iglesia extendida. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que eres un Dios celoso, un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros, Señor, queremos hoy al meditar en eso, pues pedir perdón por el pecado de tu iglesia, por el pecado de esta ciudad, por el pecado de esta nación. Vemos como naciones que iniciaron y fundamentaron sus leyes aún en medio de tu palabra, en justicia, hoy se van alejando, como es el caso de Estados Unidos. También te pedimos por ellos, por su gobierno, por nuestra ciudad, que para ellos haya salvación, Señor. Que el poder de tu Espíritu les convenza de pecado, justicia y juicio por la alcaldesa de Bogotá, Señor, por el presidente de Colombia. Si ellos te conocieran, si tuvieran temor a tu nombre, pues las cosas serían diferentes. Dales la gracia de nacer de nuevo, dales la gracia de encontrar el camino, la verdad, para que en esa medida también los senadores puedan juzgar correctamente y emitir leyes que vayan conforme a lo que es justo y no lo que les conviene a ellos o les conviene a las grandes empresas, Señor. Dependemos de ti, ayúdanos a vivir quieta y reposadamente, pero también ayúdanos a levantar nuestra voz en contra de la injusticia, en contra de la maldad, no en legalismo, pero sí en el amor que tú nos has enseñado, en amar a nuestros enemigos. Y qué bonita meditación la del día de hoy, un Señor Jesús en medio del templo airado contra los mercachifles, pero también un Dios poderoso, un Cristo muriendo en la cruz para traer salvación a la humanidad. Bendice por favor este día, gracias, ayúdanos a controlar nuestras emociones, a expresar correctamente nuestro enojo en el tiempo correcto y de la manera correcta. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga.